Luis Veras Comunicaciones presenta La dispensa de su atención siempre es grata para nosotros. Agradecidos una vez más de que ustedes nos permitan estar más de cerca a través de Santiago TV Visión que Conecta, originando en esta ciudad de Santiago de los Caballeros para toda la geografía nacional. Como cada semana, un programa interesante con un contenido donde conoceremos a un personaje de igual forma interesante. En esta semana nos vamos a acercar a Juan Carlos Bisonó, quien es secretario del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Santiago, y con él vamos a estar conociendo su trayectoria y ese aspecto humano que nos permite estar, como cada domingo, con un personaje diferente, más de cerca. Quédese con nosotros, vamos al contacto con publicidad y en breve retornamos. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Ya abrió sus puertas de Santana Vestidos. Lleve la idea y de Santana Vestidos se encarga de lo demás. Alquileres de trajes de novias, trajes de hombres, vestidos de quinceañeras, vestidos de niñas, camisas, velos, coronas y accesorios. También mesas, sillas, alfombras, manteles, mamparas y mucho más. De Santana Vestidos. Visítenos en la carretera Jacagua número 79 frente al supermercado a precio segundo nivel o llámenos al 809-576-9326. De Santana Vestidos. Lleve la idea y nosotros nos encargamos de lo demás. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Joelville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Adolfo Castillo Creativo presenta su colección Infografías Patria.
Un compendio de infografías diseñadas y creadas por Adolfo Castillo Creativo para ilustrar de manera gráfica el origen de nuestros símbolos patrios. Componen esta colección: Himno Nacional Dominicano, letras, origen e historias de presidentes dominicanos, origen e historias de nuestra bandera, escudo de la República Dominicana, simbología, historia, cualidades y los tres padres de la patria. Adquiérela ya en el WhatsApp al 809-712-5050. Infografías Patria, un aporte a la cultura dominicana de Adolfo Castillo Creativo. Qué bueno que ustedes permanecen con nosotros y nos permiten de verdad estar más de cerca, como cada domingo a las 9 de la noche. Hablamos de nuestro invitado de esta semana. Vamos a ver de quién se trata. Amante del buen comunicar, apasionado día a día de hacer del periodismo referente de ética, dignidad y moral. Hoy, Luis Veras se acerca a Juan Carlos Bisonó. Hermano, gracias por estar más de cerca. Un placer tenerte aquí. Gracias, Luis, por recibirme y sobre todo por permitirme estar más de cerca. No solo contigo, sino con la gente que te sigue. Después de compartir muchos años el café de la mañana juntos, la conducción, hoy me toca entrevistarte por primera vez. Caramba, caramba. Vamos a ver qué sale de aquí. Juan Carlos Bisonó. Tú no me tienes en el cerro, nada que No, más. Es chévere. De Santiago de los Caballeros. Sí, señor. ¿De qué parte? Yo nací en un barrio que se llama El Ciruelito. En Sánchez Enriquillo. En Sánchez Enriquillo o Francisco Alberto Camaño de Ño, como que se llama en este momento. Un barrio pujante de Santiago, de los 30 Caballeros, y sobre todo una comunidad muy laboriosa. Hay algunos, y siempre hago el aclarando, todos los sectores. porque a veces la imagen, recuerdo que de adolescente, cuando iba a escenarios importantes, la mayoría de mis compañeros que eran de Ciruelito no querían decir que eran de Ciruelito. Sí, se avergonzaban. Y a mí me decían, tú dices que eres de Tierra Alta o eres de las colinas, que eran barrios, urbanizaciones, clase media. Y entonces yo decía que no. Yo me siento orgulloso de ser del Ciruelito, porque hay en todas las comunidades, en los barrios, hay gente que daña, pero la gran mayoría es gente que se levanta tempranito a trabajar, gente que se levanta a estudiar, gente que se levanta a echar para adelante y hacer cosas positivas en favor de la comunidad. ¿Cuántos hermanos? Somos 13 en total. 13. Éramos, porque ya han muerto 2. 9. Entendido que murió uno recientemente. Recientemente, sí. José Bisonó, Joselito, sí, mi hermano, murió de cáncer. Y yo soy el mayor de 9, que es en el matrimonio Bisonó Domínguez, hijo de doña Dora y don Luis Bisonó. Se viven los dos aún. Que aún, gracias a papá Dios, están vivos. Están viendo en estos momentos esta propuesta más de cerca, porque siguen muy de cerca a propósito todo lo que hace su hijo, o hacemos sus hijos, porque no solo Juan Carlos, sino todos. Y 9 hermanos en la familia, yo soy el mayor de los 9. Ya de Eso te da cierta responsabilidad. Sí, también, sí. Y de los 9, entonces ahí murió Gabriel hace 2 años, que era el número 6 de los 9, varón. Que murió recientemente, era de los menores. Era menor a mí, pero era fuera del matrimonio. Fue un hijo que papi tuvo, pero era de la familia. Él vivía con nosotros, se crió con nosotros y nosotros no vemos esa distancia de que tú eras nuestro hermano igual. ¿Qué recuerda Juan Carlos de esa infancia?
en el sector de los ciruelitos. Bueno. Siempre, o sea, naciste, te criaste, viviste Sí, ahí. sí, toda mi vida. Todo lo- hasta los 30 años. ¿Qué recuerda Juan Carlos de esa infancia? Bueno, de mi infancia yo recuerdo primero unos padres muy abnegados, una madre fajadora, una madre luchadora para que sus hijos tuvieran lo necesario, con las limitaciones del momento. Pero de esa infancia recuerdo sí que a pesar de todo, mis padres me dotaron, me proporcionaron lo que yo como niño en ese momento necesitaba. Recuerdo que los soldaditos de jugar, Sí. recuerdo que para comer compota, yo tenía el privilegio de que tenía una madrina que me la llevaba por caja. Concho. Y me llenaban un closet de compotas, recuerdo Ponte mis en ese compotas. año, En ese momento, esa vaina, en ese momento eso era ¿Tú eres algo- medio popi entonces? en ese momento pasaba más o menos, pero de manera humilde. Sí. Y recuerdo esos momentos, recuerdo que a veces en los afanes, mis padres, recuerdo que en una ocasión salimos, mi papá con esta recua de muchachos, como le dicen, como se dice popularmente, con todos estos muchachos, y la gente le pregunta, ¿y son todos hijos suyos? Tú sabes que antes, diferente ahora, uno se iba hasta el monumento a pie. Claro, Que no era como ahora, que uno necesita un taxi, que uno para todo quiere un taxi. Que se limitaba menos. Se limitaba. Y uno se iba. Claro, había menos peligros. Tú podías andar de madrugada y no tenías miedo de que te iban a atracar. Todo ese tipo de cosas. Así es. Que hoy día, lamentablemente, por No, el tema hay de temor, inseguridad, hay temor. tú no te atreves, tú tienes miedo a andar solo. Discutible. Pero se daba eso. Yo recuerdo, sí, tengo una niñez muy marcada con muchos detalles, una buena vecindad. Nosotros nos fomentaron y eso yo lo aprendí de mis padres. Tú eres a llevarlo comunicador bien, desde que te acuerdas. desde que me acuerdo. Sí. ¿O existió algo en lo que trabajó Juan Carlos antes de la comunicación? Para que hablemos Sí, de dónde nace esa pasión sí. tuya. Yo siempre estuve como inclinado un poco hacia el arte. Yo soy guitarrista, El arte. yo soy bajista. Yo Que hay toqué- pocas personas que saben eso, que Sí, tú eres músico. yo a los 12 años mi mamá y mi papá me compraron una pequeña guitarra y me pusieron a estudiar con mi maestro Juan Manuel Vázquez Manén, Sí. que los adoro, los quiero, un hermano, un padre. Y en ese momento, 12 años, yo aprendí rápido, unos meses ya yo estaba tocando, punchando la guitarra Sí. de oído. Y entonces recuerdo que empecé entonces a tocar en el coro de la iglesia del Ciruelito, que era el propósito por el que mi padre era para Era a muy, eso. muy religioso. Ahí mi mamá es. Sí. Mi papá ya también lo es, pero en ese momento... Estaba medio desinquieto. Sí, en ese momento que impulsaba era Doña Dora, una madre que tiene una fe inquebrantable, una fe de esa que todo lo puede con la fe. Sí. Y recuerdo que hacía mucho énfasis y yo involucrado en los movimientos sociales de la iglesia, pastoral juvenil, coro de la iglesia, legionario de María, o sea, todo eso. Oh, tú estabas en todas. Además, sí, de que yo previo a eso, ya desde los 8 o 9 años, la edad que tiene mi hijo más pequeño, Giancarlo, ya yo era scout. Debía ser lobato, pero hicieron trampa y me llevaron a scout por cosas. Yo quería ser scout porque yo quería el uniforme verde, Sí. porque de los lobatos era azul. Entonces yo quería el uniforme Tú fuiste verde. con esa iniciativa. Y yo me involucraba. Y todo eso le va dando a uno, moldeándolo, le va dando formación, le va dando valores, le va agregando a uno identidad y sobre todo identificación con lo que uno quiere hacia el futuro. Sí. De eso se define quizá el tipo de persona que soy hoy. Podemos decir, Juan Carlos, que de ese aspecto, de ese núcleo, de toda esa actividad tuya en el orden eclesiástico y el elemento que tiene que ver con la parte musical, ¿nace la comunicación? Sí, pienso que sí, porque a mí me gustaba. Debo de decir que a mí me apasionaba la comunicación desde siempre. Y cuando yo decía en mi casa que yo quería ser comunicador, decían que eso no era carrera. Y entonces yo entro a estudiar, cuando salgo del bachiller, entro a estudiar arquitectura. Ah, pero dato Pero si tú te das cuenta, yo duro 4 años estudiando arquitectura. Pero casi arquitecto. Yo estuve en 90-93. Ahí tengo mucho. Alexis Sosa, el actual director regional de Obras Públicas, y yo dimos materia juntos. Pero y entonces así, es casi arquitecto. ¿Y ese cambio? Un cambiazo. Hubo unas situaciones que me sacaron del carril y duró casi 5 años sin estudiar. Ajá. Casi a los 5 años que se me vencía entonces lo que había hecho y perdía todo. Sí.
decidí entonces, ahí es que decido entrar a estudiar la carrera de comunicación social y dejo paralela. O sea, si tú buscas en los registros de la universidad, va a encontrar que terminé la carrera de comunicación, pero tenía paralela y podía seguir estudiando arquitectura. La opción de seguir. Sí, o sea, podía hacerlo. Pero ¿por qué? O sea, prácticamente lo que se ve es que tú impones de una manera u otra el elemento referente a la carrera de comunicación como tal. Sí. La impones, o sea, Sí. Independientemente de la arquitectura, la paras, pero vienes a estudiar Pero si tú te das comunicación. cuenta, la arquitectura es arte. O sea, a mí me Sí, gustaba la claro. pintura, me gustaba el diseño, me gustaba... O sea, todo eso me lleva, claro, viene la vena de la parte musical, pero también en ese trámite, en ese proceso, antes de entrar a la universidad, yo me hago fotógrafo. Que soy fotógrafo, yo soy fotógrafo profesional. Incluso con eso pagué mi carrera, yo soy fotógrafo, viví de la fotografía más de 17 años. Tenía un estudio en el Ciruelito, Servicio Fotográfico Juan Carlos, muchos que lo están viendo ahora recordarán muchas muchachitas y muchachitos que eran niños, que yo le hacía fotos mes tras mes, hoy son adultos y me ven en la calle y me dicen, usted me hacía fotos cuando chiquito, pero yo no me acuerdo, yo no recuerdo porque ellos eran niños, cambiaron, pero ya son adultos y sí se acuerdan de mí, o algunos porque mi mamá me dice siempre, mi madre me dice siempre que tú... Mi madre me dice siempre, o sea, es lo que constantemente me dice. Que visita, pero vino como bravo. Anda bravo, anda con cara de cobrador. Con cara de Seguimos cobrador. aquí. Pues bien, entonces siempre me encuentro con gente así, pero desde ahí nace ese amor por lo que tiene que ver con la comunicación. Y entonces yo hago ese transfer. Sí, pero tu familia no quería que te estudiara comunicación. No, yo... ¿Y qué pasa cuando entonces... No. Estudiando arquitectura, la arquitectura y entra a la comunicación. estudiando arquitectura, en el 91 yo me caso por primera vez. Ah, tu primer matrimonio. Eso fue lo que me llevó a salirme, Pudo más salir. la falda. Y, Pudo más la falda pero de la carrera. ¿Vale? ahí, es posible que sí. Pero ahí, en ese trámite, en ese trayecto, yo entro a estudiar locución. Ah, bueno. Estando estudiando arquitectura. Pero siempre te he inclinado por el tema de la comunicación como tal. Sí. Te pones a estudiar locución. ¿Qué Entonces pasa? hago locución en el módulo taller de locución del extinto ya fallecido Frank Félix Rodríguez, un gran maestro. Alguien Cuando se estudiaba locución de era, verdad. de Era verdad. como una carrera. No, era como un año yo hice Sí. estudiando. Llegué con problemas de timidez. Tenía una timidez extraordinaria y recuerdo que Rodolfo Tejada, un profesor de la universidad, ante un ridículo que hice en una exposición que iba a hacer, me recomendó, un hombre buenachón, me dijo, tú debes superar, tú tienes un problema de miedo escénico, oye esto. Sí. Entonces, yo se lo digo a mucha gente y dice que no me cree, porque hoy hablo demasiado. Sí. Bueno, me voy, pero mi tío, entonces Julio César Colón, destacado locutor que ya vive hace muchos años en Nueva York, en Estados Unidos, que era de los buenos de aquí, el noticiario de televisión, con Don Ramón de Luna, La Situación Mundial. Sí, sí. Y él me consigue una beca. A él le agradezco esa entrada. Ajá. Él me consigue una beca porque yo me iba para el Canal 53 a ver lo que hacía. porque me Cibao TV gustaba. Club. Para Cibao TV Club. Y yo me iba hacia La Situación Mundial, entonces ya en televisión. Sí. Ahí estaba Giovanni Gallardo, ahí estaba Julio César Colón. ¿Estamos hablando de qué año? 91, 90, 91, 90, ha en los llovido 90, bastante. Principios de los 90. Ha llovido bastante. Entonces en el 93 yo termino de estudiar en el módulo taller, voy a la capital, me examino. Conmigo se examinó Nelson Abreu, Francis López, Negro Peter. Ocho, un grupito. Fuimos, recuerdo que fuimos en el mismo autobús, porque antes había que ir a la Santo Domingo, no como ahora que La que ya comisión venimos. viene a Santiago. Sí, entonces ahí yo saco una calificación muy buena. La entonces presidente de la comisión me motivó mucho porque yo tenía mucha timidez. Sí. La presidenta de entonces de la Comisión de Espectáculo Público en ese momento se llamaba Genoveva Dorado. Recuerdo que me felicitó por la voz y cómo manejaba yo al hablar al micrófono. Carlos Cepeda Suriel me felicitó en el aire, doña María Cristina Camilo, yo salí hinchado No, yo me imagino. ante los elogios de Parecido toda esa ya gente. En la última etapa cuando yo me examiné, que de igual manera fue Carlos Cepeda Suriel, María Cristina Camilo, Don Ramón de Luna y Mendy López.
Exacto, gloria de la locución. Esos 4 me examinaron. El hecho de que gente así externara un criterio de que uno tenía talento. Recuerdo que cuando termino, voy y hablo con la doña Genoveva Dorado, la presidenta, porque yo tenía, antes había que ir a coger el oral primero y después había que ir al escrito. Cuando te convocaran. Sí, era así. Sí. O viceversa, el escrito y el oral, ¿no? No, antes primero era el oral. Y el oral te permitía. Sí, para que entonces te fuera el escrito. Exacto, todavía es así. Sí. Entonces yo recuerdo que yo me chocaba el día que había que volver con un examen de matemáticas, que soy muy malo en las matemáticas, aquí en la universidad. Entonces yo me le acerco a Carlos Cepeda y a doña Genoveva y le digo, mire, yo tengo problema ese día. Yo no puedo dejar de perder ese examen porque no quiero que me lo den solo, porque entonces me voy más forzado, yo no puedo fijar. Y entonces, Luis, ahí recuerdo que me dijo Carlos Cepeda, no te pongas de loquito viejo, así mismo me dijo. Sí, sí. Y aprovecha esa voz. Y me dice, yo me atrevo a decir que si no, tú tienes una de las voces prometedoras más buenas comercialmente que yo he escuchado para el Cibao. Pues tú cogiste un aire tremendo diciéndote los yo Carlos vine Cepeda yo Suriel. Yo vine así, yo recuerdo que llegamos y Nelson, que somos amigos desde esa etapa, y yo, Alan, el hijo del maestro Fran Félix, y un grupo, recuerdo que llegamos al área monumental a celebrar, nos reunimos un par de pequeños, felices, porque yo no me lo pensaba, yo no me lo creía, yo no cabía en mí, porque yo decía, pero fue a mí que me dijeron todo eso, y salí siendo el único que elogiaron del grupo. Entonces, Juan Carlos, después de esa etapa, pasas el examen y todo eso. Ya me emociono, me enamoro más de la comunicación, yo paro en ese año precisamente, yo recuerdo que nació mi primer hijo, a finales del 92, yo me gradúo en la escuela en febrero del 93, obtengo mi carnet y me emociono, no entro entonces a arquitectura. Y en el 98, cuando ya se me va a vencer los 5 años, vuelvo a estudiar por un reclamo que me hizo mi hijo más pequeño, más grande en ese momento, el único que tenía en ese momento. Yo me levanté, me fui a la universidad, me reinscribí. Recuerdo que me tenían que evaluar porque como yo era de arquitectura, Brenda Sánchez era la encargada de bienestar estudiantil. Lo que equivale a bienestar estudiantil en otras universidades, que era asunto lo mismo. Que ella es psicóloga, y entonces ella trabajaba en UTESA y fue la que me evaluó. Entonces me dijo, sí, puede estudiar. Entonces yo paso ahí a estudiar comunicación social en el 98. Ok, y de ahí entonces una carrera interesante, sí, ahí, gremialista. Todavía estudiante, en el 2000 entro ya entonces una ascendente trayectoria, empiezo un programa de radio con Henry Jiménez, mi primer programa, y ahí en el 2001 ya empiezo en el periódico El Siglo, en la información. Sí, porque hiciste periodismo escrito mucho tiempo. Por mucho tiempo, trabajé en los periódicos, eso me forjó, me dio una... Tienes la ventaja como comunicador que has ejecutado las acciones o cumplido las tareas en todas las áreas de la comunicación. Radio, televisión, prensa escrita y en el orden gremial. Sí. En el orden gremial. En el área gremial, en el área docente. Sí, también eres docente. Sobre todo también en lo que tiene que ver con el área como fotógrafo de prensa, fotoperiodista. O sea, he tenido la oportunidad de estar en toda esa faceta de la comunicación. Hablaremos y de en la etapa. Comunicación corporativa. Claro que sí. Hablaremos de esa etapa gremialista después del contacto con nuestros auspiciadores. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café.
Adolfo Castillo Creativo presenta su colección Infografías Patria. Un compendio de infografías diseñadas y creadas por Adolfo Castillo Creativo para ilustrar de manera gráfica el origen de nuestros símbolos patrios. Componen esta colección: Himno Nacional Dominicano, letras, origen e historias de presidentes dominicanos, origen e historias de nuestra bandera, escudo de la República Dominicana, simbología, historia, cualidades y los tres padres de la patria. Adquiérela ya en el WhatsApp al 809-712-5050. Infografías Patria, un aporte a la cultura dominicana de Adolfo Castillo Creativo. Para usted vestir de manera elegante y al más alto nivel, de Junior Alta Costura, vistiendo elegante con la confección extraordinaria de todo tipo de chacabanas, de entalle a la medida, sobre todo chacabanas con ese corte moderno. De Junior Alta Costura, ahí está el buen amigo Junior Toribio con un trato extraordinario en la avenida Antonio Guzmán, número 44 de esta ciudad de Santiago, con el teléfono 829-363-5037. Vista bien así como yo, de Junior Alta Costura. Continuamos en Más de Cerca y conversamos en esta ocasión, en esta oportunidad, con Juan Carlos Bisonó. ¿Cómo nace esa dedicación tuya por el aspecto gremial? ¿Por qué gremialista, Juan Carlos? Mira, yo tengo, lo primero, eso no fue porque yo lo planifiqué. Yo incluso debo decirte que yo llegué a la comunicación, empiezo a trabajar y jamás, y te lo debo de confesar, pensé que me iba a colocar en un posicionamiento como el que tengo en estos momentos y que iba a ser una trayectoria ya de tanto reconocimiento y de aportes también al sector al que pertenezco. Yo llego, como es normal, con muchos sueños, con muchas aspiraciones, con el deseo de crecer, pero sí recuerdo que en la universidad, en una ocasión fue un dirigente gremial, que me reservo el nombre, a convocar a una actividad, a invitar. Es la primera vez que yo veo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que habían ido a un aula de UTESA, a invitar para un taller, seminario, un curso de fotoperiodismo. Venía un fotógrafo de el New York Times, muy bueno. Ahí por primera vez yo vi una cámara digital que nos presentó en el 98. ¡Wow! Y la recuerdo, última tecnología del día. en ese momento era nuevo eso. Ya. Lo mejor de los muñequitos. Pero sobre todo, él era un corresponsal de guerra. Un hombre con una experiencia más interesante aún. Extraordinaria. Yo recuerdo, sí, que el secretario general del sindicato de ese momento, cuando habló, me dejó muy decepcionado porque hablaba de habemos, o sea, utilizando un lenguaje que no me gustó, y debo decirlo. Y tú sabes que en la universidad uno es un poquito más radical todavía. No, porque espera otra cosa. Exacto. Entonces yo cuestioné, los muchachos todos cuestionaron, y yo dije, mira, yo voy a ser dirigente de ahí cuando yo sea profesional. Porque eso hay que cambiarlo. Oye eso. Sí. Fue como yo mismo, sin darme cuenta, pronostiqué lo que sería. Yo no lo dije con una intención, lo dije en el comentario del curso. Sí. Y sin embargo, ya unos años después, en el 2001, recuerdo, ya yo trabajando en el periódico El Siglo, como fotoreportero, mientras estaba estudiando todavía, me integran con la llegada de Cornelio Batista a dirigir el sindicato. Y yo empiezo desde ahí como dirigente con Cornelio Batista. Y a partir de ahí arranca ya el próximo periodo. Cornelio repite de nuevo y ya yo vengo como secretario de organización. De ahí lo que conocemos prácticamente. Y a partir de ahí ya
En el 2005 yo empiezo a trabajar con Jaime Tomás en la revista. Sí, tuviste Esa es la parte- un horario complicado. Sí, 5 de la mañana. 5 de la mañana. Pero con una audiencia extraordinaria. Una audiencia de calidad. Así es. Sobre todo una audiencia con una calidad increíble, porque yo recuerdo, y todavía, que gente del nivel de un Manuel Estrella me decía permanentemente, me viera, yo te veo, o sea, me veía gente del empresariado, los políticos, Sí, que sí, fui una vez a la gracias. Cámara de Diputados y varios diputados, yo te veo todos los días temprano, Sí. senadores, y yo me impresionaba porque yo todavía... No, porque el horario tú no, crees que casi nadie realmente lo maneja. Sí, Es un horario muy sí. temprano. Pero los políticos y los empresarios se levantan Sí, a monitorear y así entonces es. ahí había mucha visibilidad. Pero el hecho es que... Estuviste haciendo también, bueno, en ese mismo tenor con el buen amigo Nelson González, Sí. el finado Nelson González. Sí, Nelson, ahí decía estábamos. el González de los Nelson. En ese horario, Nelson González y yo, mi amigo, el amigo de siempre, como Sí, yo nos considero decíamos. también el maestro. Y ahí Nelson y yo, que ya nos conocíamos, ya nos tratábamos hace tiempo, pero Sí. ahí entrelazamos y hacemos un vínculo. Hay que señalar una capacidad de análisis extraordinaria. Para por mí parte uno de los Nelson. mejores analistas. Sí, que sabía, indiscutiblemente. yo que me hubiese gustado aprender esa capacidad que tenía Nelson, Indiscutiblemente. porque pocos tienen esa capacidad de Así desbaratar. es. Había a veces un poco del matiz político que Sí, pero lo contaminaba, él lo sin manejaba embargo, muy él bien. era muy bueno en el análisis, sobre todo en el comentario. Una carrera interesante la tuya, una carrera exitosa Yo no te he dicho hasta el momento. que antes de ahí, Sí, como yo entro definitivamente como comentarista y analista de la televisión, yo recuerdo que yo trabajaba en los periódicos Hoy en Nacional, y en el 2004 salgo con unos planes que tenía, pero no se me dan. Tú sabes que a veces te planeas y Sí. yo había terminado la universidad, y entonces los planes cambian. Y yo vivía ahí, en el centro de la ciudad, frente a la Fortaleza San Luis solo, y recuerdo que mi gran amigo, querido, Nelson Díaz, sí, el día. sabía una situación que yo estaba emocionalmente y en términos porque yo iba a un programa que se llamaba El Desahogo de la Tarde en Super 103, yo iba con él y participaba. Entonces él me dice, Juan Carlos, yo quiero que tú estés conmigo en Aquí la Tarde, que era en Teleunión en ese momento, cada día a las 3 de la tarde. Y entonces yo ahí arranco el comentario, el análisis con Nelson, en Aquí la Tarde, que Y ahí luego tu pasa a inicio. Megavisión, y comienzo a comentar y analizar con el príncipe Juan Alberto Peña en el Bastión Internacional, que tenía otro nombre antes de ahí, y lo cambiamos Te estando comento que Nelson Díaz, a quien considero también un padre para mí de la comunicación, estuvo sentado en esa silla haciendo más de cerca con él. como debía ser. Juan Carlos, ahí tenemos un grupo de imágenes que vamos a ir pasando una a una y tú vas a definir qué son para Juan Carlos Bisonó. Vamos con la primera, director. Tenemos una significación del periodismo, micrófonos, abordamiento por parte de la prensa. El periodismo para Juan Carlos, ¿qué significa? Para mí responsabilidad, sacerdocio, vocación. Para mí yo digo que el periodista que trabaja por los cuartos no es periodista, no merece ser periodista. El dinero lo necesitamos. Sí. Pero yo creo que el periodismo es una herramienta al servicio de la sociedad y que el periodista puede aportarle, puede darle mucho a la sociedad. Yo veo el periodismo como un sacerdocio, pero además de que veo el periodismo como un sacerdocio, lo veo veo responsabilidad, que falta mucho. Lo que usamos estos aparatos, a veces hay gente que chantajea, y respeta a la gente porque manejan las informaciones falsas. Yo soy un enemigo de los fake news, de las noticias falsas. Incluso quiero crear mecanismos, y esas son de los proyectos a futuro que tengo, para enfrentar de frente a frente los fake news, los que se encargan, que hay muchos actores en la sociedad que se encargan de crear esas noticias falsas para desacreditar, hacer daño y sobre todo para confundir a veces a la opinión pública. La siguiente, un aula de clases para Juan Carlos. ¿Qué es? Para mí para mí es una medicina, lo primero. Yo disfruto cuando estoy en un aula. Mis muchachos de publicidad de la Universidad Evangélica me decían la otra semana que ellos no entendían cómo yo mantenía 2 horas de clase y lo dejaba con el mismo entusiasmo. Sí.
Tú sabes que ahora tenemos el tema de la virtualidad y de la que todavía está en la presencialidad. Allá hay establecido una cantidad, sin embargo ellos hasta el momento, en este cuatrimestre, ya lo que va desde septiembre a la fecha, ellos han preferido que sea yo. Dicen, no, es que con usted uno se siente diferente, la queremos presenciales. Y me han dado el privilegio de tener que darle todas las clases presenciales y eso me lo estoy disfrutando como tú no te imaginas. Eso para mí significa también que lo que tenemos esa oportunidad de pararnos frente a un área donde hay gente dispuesta a aprender. Tú tienes también, ahí viene el elemento de esa responsabilidad de llevar esa capacitación. Y algo que es más importante, hay profesores, hay docentes, hay facilitadores que llegan a las aulas a frustrar estudiantes, a hacer daño. Eso es así. Y yo soy de los que creo que yo llego a ser un ente, incluso yo le digo, yo soy un compañero, simplemente que yo tengo más experiencia que ustedes y voy a trasladar mi experiencia. Sin embargo, hay cosas que ustedes posiblemente manejan mucho mejor que yo. La siguiente. Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, para mí un privilegio haber sido cabeza del Colegio Dominicano de Periodistas en Santiago por tercera ocasión, que es en este momento estoy dando inicio a un tercer periodo después de 3 ausentes. Y creo que se identifica mucho con lo que yo soy. A mí me gusta ayudar, a mí me gusta servir, y yo desde ahí puedo servirle a mi sector profesional, a su gremio, a los periodistas, a los compañeros. El colegio para mí significa también, ahí viene el tema de la responsabilidad. Para mí el colegio no es un instrumento de buscar cuarto. Hay gente que utiliza los gremios para buscársela. Yo lo veo como un instrumento de servir y de poder darle a la clase a la que pertenece. La próxima. Ay, la familia. Ahí está la familia. Mi familia. Eso es para mí lo más hermoso que puede tener, ¿no? Yo vengo de una familia, como te decía, donde eso es lo que se me ha inculcado. Doña Dora, don Luis, 2 padres que amo. Papi tiene 79, mami 76. Viven en Estados Unidos, ahora están aquí por un tema de salud de mi padre. Sin embargo, están aquí dándonos calor, dándole nosotros calor a ellos. Y la familia nos enseñaron que lo que tengamos nuestros hijos y nuestras esposas tenemos que dedicar un tiempo de calidad. A uno a veces se le hace difícil por la vida que uno lleva del pluriempleo, de hacer cosas aquí, hacer cosas allá. A veces les roba mucho tiempo a la familia. Eso es algo que a veces uno tiene también que verlo. Me pasa mucho a mí, que a veces me veo con dificultades para poder cumplirle a mi familia con cosas que debo hacer de tiempo, que tiene que ver con el tiempo. Pero eso es lo más sagrado. La última imagen, director. Él es tu hermano. Sí. Mi hermano recién fallecido, Joselito, José Rafael Bisonó. Un ser maravilloso, muy querido por la familia, y él se dio a querer sobre todo, porque cada quien tiene su particularidad. Sí, claro. Él era muy preocupado por todos, siempre estaba en cada momento que la familia necesitaba de él, ahí estaba Joselito, compartiendo cada momento con nosotros. A partir de este momento, ¿con qué sueña Juan Carlos Bisonó? ¿Con qué sueña Juan Carlos Bisonó? Bueno, Juan Carlos Bisonó sueña con lograr, primero, yo soy un amante de la paz, de la violencia, un sueño utópico, sueño con ver una sociedad sin tanta violencia. Me desgarra ver, por ejemplo, lo que está pasando en la Franja de Gaza, Israel, lo que está pasando en Ucrania, las injusticias de muchos inocentes que mueren en eso. Pero a partir de ahora lo que sueño y quiero, ya una edad que va en avance, es lograr algunas metas que todavía están pendientes, establecer prioridades, darle más calor a mi familia, fortalecer más ese núcleo que es tan importante. Y tengo dentro de mis metas establecer un proyecto que tengo que se llama SECOIN, Centro de Comunicación Integral, que es un proyecto de vida donde nosotros damos capacitación en el área de la comunicación en diversas áreas y que lo hacemos de manera privada. Sin embargo, ese es un
proyecto de sueño a establecerlo en un punto donde desde ahí eso se desarrolle y a incursionar más agresivamente en estos tiempos que es tan fácil tener un medio de comunicación, plataforma de comunicación para desarrollar y lograr, que es una de las cosas que en el colegio ahora voy a impulsar, porque los medios están ocupados de repente por una cantidad de gente que no tiene la formación necesaria, pero han sabido capitalizar las herramientas y las plataformas modernas y se han colocado como una figura que es lo máximo, sin embargo no tiene formación en comunicación y es millonario de eso. Entonces, llamar, y ese es parte de mi sueño, y hacerlo yo, a montarnos nosotros en esa dinámica de esa plataforma, porque no nos vamos a quedar atrás. Eso es así. Juan Carlos, gracias por permitirnos estar más de cerca contigo en el día de hoy. Gracias a ti, porque estoy seguro que este tipo de espacio hace que la gente esté más cerca, pero además que la gente conozca detalles y cosas de uno que muchas veces ni siquiera se lo imaginan que uno hace. Así agradecemos. Que gracias de verdad. Ha sido la presentación del día de hoy de este su programa Más de Cerca. Agradecemos como siempre la amabilidad de su sintonía. La próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí mismo con otro invitado más de cerca.